Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. Yo soy Iris, si ya me conocías, bienvenido otra vez. Hoy vamos a hablar de una joyita escondida, que es esta de aquí, El bestiario de la bruja, que es un shonen. De las pocas veces que hablo shonen expresamente en el canal, el único así que recuerdo, la reseña que tengo de Araburu Kisetsu Otome do Moyo, Nuestra salvaje juventud, que ese es un shonen muy bueno también, os lo recomiendo mucho, aunque la reseña ya creo que es de las primeras así como más específicas que hice en el canal, así que la calidad no es tan buena. Pero bueno, esta obra me ha parecido buenísima, de la que vamos a hablar hoy, la del bestiario de la bruja. Quería compartirla porque la verdad que se sale de mi zona de confort. No me gustan mucho los temas así que tengan el género de fantasía, porque si empiezan a crear sistemas muy complejos o que a veces se les va un poco de las manos, enseguida me parece todo muy enrevesado y me aburre o no me parece lo suficientemente interesante. Pero este de verdad es buenísimo. Sé que sería lo más normal probablemente decirlo al final del vídeo lo que quiero decir, pero quiero agradecer a una persona, no sé si ella va a ver este vídeo, pero bueno, si ves el vídeo tú sabes quién eres y te tengo que dar las gracias. Creo que la única manera de hacerlo sin decir nada de ella, porque estoy haciendo este vídeo diciendo todo esto sin decirle nada, entonces un poco más que nada por respeto de privacidad, creo que la mejor manera que tengo de darle las gracias o de decir algo al respecto, porque es que la verdad que es una obra buenísima y siempre me da recomendaciones y es súper simpática, es de una manera un poco curiosa. Yo nunca lo he dicho, sé que probablemente no le interesa a nadie, pero bueno, más que nada porque le deis una oportunidad, si algún día vais, que os dé una recomendación, porque de verdad os juro que lee de todo, esta chica es increíble. Y yo soy de Tenerife, nunca lo he dicho, siempre digo que soy de Canarias, soy de Tenerife, y todos los mangas que voy a comprar, que los dejaré abajo en una cajita o en un comentario, siempre voy a comprar a una tienda que se llama Dagoba, que como digo, os dejaré la dirección por si sois de Canarias y estáis empezando en esto del manga y queréis buscar alguna tienda. Si algún día pasáis por Tenerife, si tenéis a alguien que conocéis y le queréis pasar la tienda, lo que sea, yo casi todos los mangas, a menos que sea un tomo perdido o porque tiene algo especial de preventa, que es que ni muchas veces le hago caso porque digo, tiene que ser algo muy especial, pues todos los mangas yo los compro allí. Una tienda maravillosa, siempre me ha tratado súper bien, y esta chica en concreto me recomendó esta obra que, como digo, se sale de mi zona de confort. Si vais algún día y la veis o cualquier cosa, seguro que enseguida os dais cuenta, pues podéis pedir la opinión, que sepáis que vais a estar bien asesorados, y poco más. Que muchas gracias y no me voy a enrollar, y si ves el vídeo, pues bueno, espero que de alguna manera pueda servir. En fin, dadas las gracias y para no enrollarme mucho más, si quieres saber algo más de esta historia, si la has visto por TikTok, porque he visto que por algún motivo en TikTok sale todo el tiempo y pone la historia más trágica o algo así, la historia más triste de manga que vas a leer en tu vida, y digo, bueno, hay historias más tristes, también te digo. Pero bueno, si la habéis visto por TikTok, si habéis visto la sinopsis o si habéis visto ahora la miniatura y os ha llamado la atención, pues a lo mejor por el dibujo, porque la verdad que la artista Hachi hace unos dibujazos, y quieres saber más, vamos con el vídeo. Como siempre, nosotros vamos a empezar hablando un poquito del autor, de la revista, donde se ha publicado, etcétera. Y como os estaba comentando, el autor de este manga Hachi, y este manga se empezó a publicar en 2017 y terminó de publicarse en 2020. Empezó a publicarse en la Jump Square y, si no me equivoco, que ahora hablaremos un poquito de eso, terminó de publicarse en la Jump Plus, que así como resumen de la Jump, la revista Jump, la tan famosa revista Jump, tenemos la Weekly, que es donde se publica One Piece, donde se ha publicado Naruto. Como dice el nombre, las que tienen publicación semanal y son los típicos shonen de pelea, que bueno, no quiero decir que sean poco originales, pero bueno, tiene la trama y todos sabemos lo que venimos a leer cuando vamos a la Jump Weekly. Luego tenéis la Jump Plus, que lo más característico probablemente de la Plus es que tiene formato de lectura digital, pero lo más importante que la caracteriza es que no tiene un tiempo de publicación definido como tiene la Weekly o como tiene la Square o la SQ, como lo encontréis por ahí. Esta revista lo que caracteriza más que nada es la trama, suelen ser a lo mejor pues un poquito más oscuros, tramas un poquito más complejas. Aon Exorcist, Yakusoku no Neverland, por deciros algunas, y también Black Clover. Luego también es muy característico de la Square que se suele publicar capítulo, o sea, un capítulo cada mes. Os dejaré ahora un vídeo por aquí en el que os enseño la edición de Distrito. No sé si se verá en el vídeo, yo espero que no, porque si no me va a dar mucha rabia. Distrito, te tengo que decir una cosa, esta edición está bien, sí, pero no sé qué pasó, que cuando me estaba releyendo el último tomo, o sea, me lo leí y luego volví a abrirlo por segunda vez en las últimas páginas, se me cayeron como 3 páginas y yo dije, ah, muy bien, lo estuve pegando y con pegamento y parece que aguanta, pero por ahí muy mal. Es la primera vez y la única vez en la vida que me ha pasado con un tomo, así que bueno, puede ser cosa solo de mi tomo, pero espero que no le pase a más gente, y Distrito no suele tener estos fallos, pero bueno, yo soy transparente con vosotros y eso. Estoy muy contenta, la verdad, de que sea una obra que pueda hacer una reseña de Distrito que realmente me haya gustado mucho y quiera recomendar, porque sé que Distrito también trabaja en otros países, porque siempre hablo a lo mejor de cosas de Milky Way y tal, y digo, jope, la gente que quiera hacerse la colección física porque le gusta leer más en físico y tienen esa oportunidad, pues Milky Way a lo mejor no llega a sus países. Por fin puedo hablar algo que no está solo en España. No sé concretamente
sé si esta licencia, si es el caso, estará, por ejemplo, creo que las más famosas así que he visto de distrito que tengan, creo que está también en México, en Perú y en Colombia. Si hay más países me lo podéis dejar en comentarios. Y yo encantada de saber más siempre, pero son los primeros que se me vienen así a la mente. No sé si tendréis esa licencia, pero si no, al menos me deja más contenta porque sé que hay muchísimas probabilidades de que la acabéis teniendo y de verdad que es un shonen maravilloso. Entonces, si quieres saber más y no has leído nada del manga, o a la gente que esté aquí para la parte con spoiler, con personajes y tal, igualmente tengo que sentar las bases. Así que vamos a hablar un poquito de un resumen, pero sin spoiler. Como os estaba comentando, no vamos a hacer como la parte de personajes que yo voy hilando personaje con personaje y yo os voy a destrozar y os voy a contar toda la historia. Si quieres que te la venda, quédate aquí. Y vamos a empezar a hablar un poco de nuestro protagonista, el que vamos a acompañar a lo largo de toda la historia, que es Loki, pero tenemos que contar un poquito de su vida, de sus primeros momentos de vida. Tranquilos, no os destrozo nada porque es un pequeño prólogo que tiene la historia antes de empezar como tal y digamos la línea presente que vemos a lo largo de todo el manga. Loki nos empiezan a contar que es un dibujo creado por la bruja Aisia. Y me diréis, Hiro, ¿quién es Aisia? Pues bueno, Aisia es una niña que es básicamente como te lo cuentan al principio del manga, por no destrozaroslo todo, porque es que es un manga con mucha historia, es muy poco tiempo. Te presentan a Aisia. Aisia es una niña muy enfermiza que vive en un orfanato, es una niña huérfana que para colmo es repudiada dentro del orfanato porque como es una niña enfermiza, pues no puede salir, no tiene amigos, no sabe cómo es el exterior y etcétera, y ella siempre está haciendo dibujo. Y me diréis, ¿cómo que Loki es un dibujo suyo? Bueno, en este pequeño entretenimiento que tiene de estar tanto tiempo encamada y de estar ahí sola, pues se dedica a dibujar. Un día sin querer derrama sangre sobre uno de los dibujos y aquí es como descubrimos por qué la llaman bruja. En realidad sé un poquito más a lo largo de la historia, pero quedáis con el nombre de bruja porque es como se refieren a Aisia a lo largo de toda la historia, y es que resulta que su sangre tiene poderes mágicos. De hecho, Loki existe como tal gracias a esa sangre, ¿no? La sangre lo que concede son poderes mágicos que hace que un deseo se cumpla en realidad. Os explico. Por ejemplo, si le viene una persona a Aisia y le dice, oye, me he quedado sin piernas, por favor, devuélveme las piernas, y Aisia dibuja, la persona que venga, la dibuja con piernas y súper feliz, pues al señor le volvería a salir una pierna y viviría tan feliz. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la gente se entera de esto, no se corre la voz solo en su pueblo, sino por todas las regiones y por todo el continente, y Aisia se convierte en una especie de sacerdotisa, en una diosa, en una niña súper querida que todo el mundo va, le pide encargos en el orfanato y está día tras día dibujando porque Aisia dice que es lo que a ella le hace feliz, ya no solo porque la tengan todo el rato dibujando con su sangre, que tiene que hacer una firma, que eso es por lo que existe Loki y a la vez no. Veremos que Loki siempre está al lado de Aisia, quiere darle la mano, apoyarla, interactuar con ella, hablar, pero no existen en el mismo plano. Loki, como dicen otras personas del manga, es su amigo imaginario, como tal existe, pero como es un dibujo sobre el que derramó sangre, por decirlo así, pero no llegó a ser la firma que la veremos a lo largo de todo el manga, que tienen todas las pinturas malditas, no existe como tal. Entonces Loki siempre está ahí, existe, quiere hablar con Aisia, pero Aisia no lo ve ni puede interactuar con él, a diferencia de esas otras pinturas que hemos dicho, ¿no? Se vuelve súper popular por todo el continente, todo el mundo quiere los dibujos de Aisia y ella empieza a darle dibujo a todo el mundo que se lo pida y empieza a causar milagros y la conocen como si fuese una especie de niña milagrosa. ¿Qué pasa? Hay un punto de la historia en el que parece que todo va mejor para Aisia, por fin alguien la va a adoptar, pero esto es mentira. El dueño del orfanato vende a Aisia a un hombre que pertenece a una familia noble. ¿Qué hace este hombre? Pues le dice, mira, sí, esta va a ser tu nueva casa y tal, y cuando Aisia por fin cree que tiene una familia, alguien que la quiere y tal, resulta que es un señor que lo que quiere es esclavizarla, la encierra en una torre con grilletes y la tiene todo el tiempo dibujando. Y es más, le dice que siga dibujando todo el tiempo los encargos, que no se preocupe por si acaba cansada porque tiene sangre preparada para realizarle transfusiones por si en algún momento se queda sin sangre suficiente para firmar los dibujos. Entonces así vemos cómo va a ser la vida tan triste de Aisia, que es que se dedica todo el rato a hacer dibujos sin descanso alguno. Muchas veces hasta descubres a lo largo del manga que por ejemplo no tiene tiempo como tal de hacer dibujos ya concretos para las personas, y a lo mejor un boceto que ha hecho de una cámara le pone una firma y con eso ya concede un deseo, con esa especie de artefacto que sale del dibujo. O sea, no puede hacer dibujos como tal personalizados en todos los casos. Entonces ella la tienen explotada, está todo el tiempo haciendo dibujos. Loki es como su amigo imaginario, pero también de la infancia, crece con ella y está todo el rato deseando pues poder apoyar a Aisia, estar ahí para ella. Me diréis, Hiro, ¿por qué el bestiario de la bruja? Porque si todo lo que está haciendo y se la reconoce como bien, ¿no? Es como una buena persona, todo el mundo la tiene en alta estima, como si fuese una niña milagrosa. Bueno, sí va a haber bestias y sí que se va a convertir en la bruja, porque ¿qué pasa? La firma esta que le pone a Aisia a los dibujos con su sangre, que es la que tiene poderes mágicos, te concede un deseo que viene otorgado por la bondad de la propia Aisia, ¿no? Aisia te hace un dibujo y se te concede un deseo. ¿Qué pasa? Que los humanos, ya sea en historia o en la vida real,
somos codiciosos y la gente que hace empieza a ver que le ha conseguido un deseo y le empiezan a pedir más cosas, no le piden solo un deseo, sino siguen pidiéndole cosas al dibujo. ¿Qué pasa? Que el dibujo se corrompe y entonces para poder tener más energía y poder conceder esos deseos empieza a hacerse con sangre humana. A veces mata personas, se come directamente a los humanos y etcétera, y así la pintura se corrompe. Ya no es una pintura milagrosa, sino es una pintura o una obra maldita, que es como se refieren a estas obras a lo largo de todo el manga. Empieza a haber caos por todo el continente, todos los pueblos, todas las regiones, empieza todo el mundo a tener problemas porque claro, la gente empieza a ser codiciosa y a pedir cosas que no tienen que pedir y todo el rato pedir deseos. Luego no solo eso, la gente se entera de que las pinturas pueden seguir concediendo más de un deseo y empieza la gente a robarse entre ellas las obras malditas, a subastarlas. En un principio, como Aisha vive aislada en una torre, no se entera de todo esto, pero en sus últimos momentos, cuando está ya muy débil, lee un periódico y se entera de todo lo que está pasando. Y aquí es más o menos cuando vemos nosotros empezar la historia, porque Aisha, que quiere tanto a Loki, que ha sido su único amigo y aunque realmente no pueda verle, no puede interactuar con él, sabe que está ahí, es su primera creación, Loki es la primera pintura y decide con su poca energía romper su dibujo para que sea libre y que ninguna persona le pueda comprar. En ese último momento que tiene Aisha, porque ya está a punto de morirse, le pide como última voluntad a Loki que sí, que sea libre, que no quiere que nadie le posea, pero que por favor queme todas las pinturas, las 159 que ha hecho y que les dé la misma libertad que él tiene. Con esto Aisha se muere, pero quedan pues esas 158 pinturas libres por ahí pululando y entonces vamos a acompañar a Loki a lo largo del manga haciéndose con todas esas pinturas para cumplir la última voluntad de su mejor amiga, la persona que más quería en el mundo, que es Aisha, la que acaban conociendo como una bruja por crear esta clase de pinturas malditas. Claro, pero todo esto no termina aquí porque cuando tú empiezas a ver el manga te das cuenta que Loki lleva más de un siglo buscando las pinturas, también que trabaja como para una especie de compañía donde todos vamos a verle con un grupito, ¿no? Le ayudan a hacerse con el tema de las pinturas. De hecho, la compañía está creada específicamente para esto, es una compañía que se conoce como el sector de limpieza, el sector 4, que se dedica a trabajar solo temas relacionados con las pinturas malditas, y se dan cuenta también que hay otra organización que veremos a lo largo del manga como si esto fuese el Team Rocket. Es buenísimo como está planteado, pero el caso es que se hacen llamar el Sagrado Mecenazgo, que luchan por mantener la cultura y quieren hacerse también con las pinturas malditas. Entonces, según avanza la historia, vamos conociendo más de Loki, de la relación que desarrolla con todo su grupito, con otro personaje muy importante que la hacen conocer luego como la segunda bruja, que es Lise, la relación tan conflictiva que tiene de ver reflejada en ella Aisha después de que haya muerto hace más de un siglo, y luego también el resto de personajes secundarios que se ven en las portadas, y vamos a ir descubriendo cada vez más no solo de Loki sino también de Aisha y del verdadero objetivo y el conocimiento que hay sobre qué pasó con ella, sobre esas pinturas malditas y realmente cuál es el objetivo del Sagrado Mecenazgo más allá de hacerse con esas pinturas. Entonces, si te ha interesado o si ya te has leído el manga y quieres continuar, vamos a hablar de los personajes y de todos los secretos de la historia. Vale, ahora vamos a hablar de los personajes. No voy a hacer como en otros vídeos que los haya visto normalmente yo en reseñas tan a profundidad, análisis así, video ensayos que suelo hacer hablando de manga. Lo que suelo hacer normalmente es ir por orden de relevancia en la historia. Aquí no voy a hacer eso. Es verdad que vamos a empezar hablando de Loki. Como os enseñaré o como habréis visto en la edición, aquí normalmente hay un tomo por arco de personaje. Por ejemplo, el tomo 3, en el tomo 2 te introducen a Tobun, pero en el tomo 3 ves toda su historia, entonces está como muy ordenada, es muy lineal la historia. Entonces voy a ir hablando de la trama de los personajes según van apareciendo, ¿vale? O sea, primero voy a hablar de Loki, luego en el tercer tomo ya te cuenta toda la historia de Tobun, entonces voy a ir por ese orden, porque creo que así vamos a poder entender mejor la historia. Como estaba comentando, va a ser un vídeo, bueno, seguro que lo veréis, pero va a ser un vídeo muy largo. El problema con los shonen es que, claro, os tengo que explicar todo el tema, todo el sistema que crean ellos de magia, el world building, todo el lore, para poder entender cómo funcionan los sistemas que crea el autor para que las cosas tengan sentido. Así que por eso es un vídeo tan largo. Así que te puedes coger algo, te tomas algo o pones este vídeo de fondo, porque si realmente quieres escucharlo todo, esto va para largo. Entonces, como os estaba comentando, no puedo no empezar sin hablar de Loki. Además, es el primero que nos introducen. Como os he comentado, es la primera pintura que crea Aisha, es su amigo, el que ha estado ahí desde el principio, y la persona que más quiere del mundo él es a Aisha. En un principio le ves que es muy taciturno, bueno, es parte de su personalidad, ¿no? El ser una persona muy seca y muy callada, pero al principio de la historia y cuando te cuentan esos primeros años, cuando vive como una pintura libre, cuando Aisha rompe su dibujo, tiene un odio inmenso por los humanos, no es capaz de coexistir al lado de ellos, siempre vive apartado buscando solo las pinturas, que no puede cruzarse ni mirarle a la cara a uno, les tiene un asco increíble por todo lo que le han hecho a Aisha, ¿no? Por culpa de que tienen codicia, no han parado de pedir deseos, ella se ha desvivido, la han tenido explotada toda la vida haciendo dibujos y para colmo le han dado mala fama, y hasta el último día la gente creyó y pensó mal de Aisha. Entonces le tiene un asco terrible, pero como él mismo explica, a lo largo del manga pasa como por 3 etapas. Tiene la primera etapa de odio, que es donde no podía soportar a ningún humano,
una de indiferencia, donde aprende ya a integrarse y a trabajar y estar alrededor de ellos, y luego la tercera etapa, que es la que vemos nosotros, que es cuando empieza ya a tener cariño a la gente. Lo importante que tenéis que entender de Loki es que él, como nos van a presentar, trabaja para el sector 4 o el sector de limpieza, que es un sector que Saxen, cuando nos toque hablar de él, que es el creador de este sector, lo creo específicamente para él, trabajan todo lo relacionado con las pinturas malditas, y en tapadera se sabe, toda la gente que está en el sector, que se dedican a quemarlas. Ya hablaremos más adelante de la compañía Vinculum, y en cuanto a la personalidad, cómo es el personaje de Loki, como os he dicho, está taciturno, es callado, es distante al principio de la historia, a pesar de que ya lleva un tiempo. Por ejemplo, veremos la relación que tiene con Saxen, que es muy importante y es clave para entender toda la historia de Vinculum y qué trabajo hace exactamente Loki en este sector. Todavía no es capaz de empatizar o de tenerle mucho cariño a los personajes con los que se relaciona. Todo esto cambia cuando conoce a Alice, que hablaremos de ella también cuando hablemos de Aisia. Le empieza a coger cariño a la niña. En un principio es muy distante y borda especialmente con ella porque le recuerda mucho a Aisia y tiene el pobre dolor acumulado porque la echa de menos terriblemente, pero con el paso del tiempo va desarrollando su relación con ella y es la persona por la que más se preocupa, quiere proteger, y gracias a ella también aprende a abrir su corazón con el resto del grupo, y es muy bonito, y así termina la historia, ¿no? No os quiero hacer tampoco pedazo spoiler, pero si de verdad te quieres leer la historia y aún así has estado en esta parte, de verdad te pido que dejes el vídeo porque momento spoiler fuerte. Aisia, descubrimos al final de la historia que no estaba muerta, que lo que busca el sagrado mecenazgo es revivirla. Entonces lo que hacen es que cuando intenta revivirla, para Alice incluso, porque la valora, la quiere y sabe que Aisia no querría eso, que tanta gente se sacrificara en vano por ella. Entonces al final detiene a Alice, y aunque en un momento Loki se cree que cuando le queme Alice se va a ir con Aisia al más allá, pues no pasa eso. La última voluntad, ese último poder que deja a Aisia de revertir todos los efectos negativos que han hecho las pinturas una vez malditas, también le da la oportunidad de vivir una segunda vida como humano a Loki, y ya le ves en el extra con Lice, cómo se convierte como en su compañero de trabajos, cómo vive rodeado de todos los del sector, y puedes ver que en realidad, pues bueno, es buena persona. Lo que pasa es que tiene su desarrollo, ha sido un protagonista interesante, aunque calladito. Luego vamos a hablar de Towen. Towen es el segundo personaje que te presentan de la compañía. Bueno, si quitamos a Saxen, porque en un principio ya tengan claro quién es, pero la cosa de Towen es que, como lo puedes ver con las esposas, es lo que más te llama la atención primero de su diseño, y es que tiene que ver con su historia de fondo. Él dice a lo largo del manga que está en rehabilitación, y es que Towen viene de una familia de ladrones. Él fue un huérfano que básicamente se dedicaba a robar, hasta que una familia justo de ladrones ve su talento y deciden entrenarlo. ¿Y a quién deja en cargo el entrenamiento de Towen? Dos personajes que van a ser su familia, los que él más tarde acaba considerando sus hermanos, que son Bitio, al que llama Tio a secas, y lo voy a dejar así porque si no me voy a liar, y Kan, que en un principio no le tienen un cariño especial porque nos cuentan que han estado entrenando más niños, pero de Towen se encariñan especialmente. Tio le enseña a leer, a escribir, cultura sobre el mundo, mientras que Kan le enseña a pelear, y al final terminan formando un vínculo familiar. Dicen que son hermanos entre ellos, ¿no? Que Tio y Kan son los hermanos mayores de Towen, pero le tienen que mandar a otra misión, como te cuentan en uno de sus capítulos de la historia de fondo, y cuando le mandan esta misión porque se precipita, porque quiere volver a estar con sus hermanos de nuevo, le pegan una paliza que casi matan a Towen, y Tio y Kan deciden que ya es suficiente y intentan huir. Entonces en la actualidad sabemos que Towen consiguió escapar con Kan. Kan perdió sus piernas en el proceso, pero Tio se sacrificó para darles más tiempo y que pudieran escapar con vida. Se da a Tio por muerto, ¿no? Es lo que nos cuenta a lo largo del manga, hasta que gracias a todo el arco este en el que van a buscar las pinturas malditas, descubrimos que en realidad no es así. Towen se vuelve a reencontrar con él en el arco en el que van a la ciudad de Namito, y descubren que se hace pasar por Snow López, que es una identidad que le dan. Trabaja para el sagrado mecenazgo, es uno de los comisarios, y parece que Tio perdió la memoria, pero descubrimos que no, y que sí que estaba contento de volver a ver a Towen, aunque tenga que actuar de manera distante, y vemos que al final del manga Tio, Kan y Towen terminan los tres juntos. Towen fue de mis personajes favoritos. Es el típico personaje que yo diría que normalmente no me suele gustar. Es verdad que quizás cuando estaba en secundario en el instituto me gustaba más esta clase de personaje, el típico de, o el arqueotipo del personaje Genki, estos que tienen como esa energía de Golden Retriever, de perrito, que siempre parecen como muy agradables y como que no tienen más sustancia, ¿no? Parecen personajes un poco simples, pero en el caso de Towen está muy bien trabajado. Me chocó mucho y quizás le tengo tanto cariño porque al ser de los primeros personajes y el primero realmente del que ves ese arco, que te cuentan toda la historia, la verdad que los flashbacks están metidos y mezclados con peleas, pero de verdad, os juro que no es como que te saquen de la pelea ni que no vengan nada a cuento. Te empiezan a contar su historia, Hachi lo enlaza todo también y es tan emotiva que es que me puse a llorar. Digo, ay, qué historia más bonita, no puede ser que... Y de repente el siguiente capítulo ya están peleando y digo, ¿cómo ha despertado esto en mí? Un manga que es verdad que es una serie de 8 tomos, pero ya en el tomo 2 y 3 yo ya me siento mal por este chico y casi ni lo conozco. Towen, de verdad que no sé si es por eso. Al final, cuando se ven con Kan en este arco, les pide que
por favor a Loki y a Lise que todo el sector 4 de la compañía Vinculum, que sean su familia, que si algún día acá le pasara algo, que por favor que cuidaran de él. Y luego se pasa todo el manga Towen llamando a Loki su hermano pequeño, es muy tierno, me encantó y de verdad de mis personajes favoritos, de los que me quedé con más ganas de conocer porque sé que escondía más y me hubiese gustado verlo rehabilitado al final. Vale, luego vamos a hablar de este personaje de aquí. Bueno, me voy a centrar en él porque como veis realmente menos Loki voy a hablar todo de pack de personajes porque están todos muy relacionados en la historia del otro, se pisan o no puedes entender la historia por ejemplo de Levi sin hablar de Hilda o sin hablar de Rolf barra Bax. Ya hablaremos de este lío, pero bueno, son historias que los otros personajes aportan mucho y como no tienen tantos momentos individuales no hay muchos arcos de los que os puedo hablar que solo aparezcan ellos o de características de su personalidad que digas, ah no, me da para hablar solo de este personaje. No, aquí todo está muy hilado. Levi es el médico del sector 4, es el que se encarga de hacer todos los reconocimientos a Loki, porque ahora veremos en este arco descubren cuando van a verle al burdel lo que es exactamente la sanguina. Él es un personaje clave para entender todo el tema de cómo funciona la magia y las pinturas malditas, la sangre, cómo funciona. Te lo presentan que él trabaja en el burdel y me diréis, vale, es el médico que trabaja en un burdel y no está en el sector. Bueno, Levi conocemos por la historia de fondo que él se hizo básicamente médico porque el burdel se llama el burdel de Lila y es que la que regentaba este burdel que era Lila falleció porque padecía del corazón y en ese momento Levi dice, wow, yo me toca ser médico para cuidar de todas ellas, o sea, todas las chicas que trabajan en el burdel y que no le pase nada a ninguna de ellas, que ese es el motivo por el que se hizo médico, pero por el que trabaja en el burdel y trabajan también en el sector pero no se va a vivir en el sector es por el amor de su vida, que es su amiga de la infancia, que es Hilda. Por eso os digo que no puedo hablar de Levi sin hablar de Hilda, que en un principio es bastante importante para entender su personaje. De hecho, Hilda es la motivación por la que él trabaja para el sector 4 a pesar de ser un médico que trabaja para el burdel y que no tendría realmente que trabajar en otros sitios, ¿no? Básicamente sabe Levi, bueno, se entera de que esta compañía trabaja con la pintura maldita y también que está trabajando en Sagrado Mecenazgo con el tema de las pinturas malditas, entonces él se une al sector para tener más información porque busca a Rolf, el hermano pequeño de Hilda. En fin, ahora hablaremos de eso porque es muy importante lo que pasó con el hermano y central para poder entender gran parte de cómo funciona el Sagrado Mecenazgo y también a uno de los personajes más importantes que es Lise. Pero bueno, primero os voy a hablar un poquito del que me veis aquí, lo que veis en contraportada cuando son pequeños. Ya le conocen un poco como un fashionista, todas las chicas a lo largo del manga se ponen a decir que es afeminado. ¿Qué pasa? Que como os comento se crió en un burdel, todas las chicas allí cuidan un montón de su apariencia y al criarse de esta manera y que las chicas le den siempre estos valores, siempre estaba vistiéndose como con ropas muy extravagantes, le veis con las uñas pintadas, que les encantan los perfumes, siempre está mirando todos los detalles, me encanta su diseño, de verdad, que las chicas digan si quieren que es afeminado, pero es un chico que se preocupa por su apariencia. Entonces, como os comento, tiene este romance en los primeros capítulos en los que le conoces con Hilda, que en un principio es medio turbulento. No me voy a enrollar a hablar de pinturas malditas, no os preocupéis, pero básicamente pasan por un capítulo donde descubren todo el tema de la sanguina porque quedan encerrados en una pintura maldita, en un sueño de Hilda, porque Hilda tiene el deseo de volver a encontrarse con Rolf y vivir con Rolf y con Levi, y aquí es donde se desarrolla todo su romance, porque al final la pareja termina bien, terminan casados y con un hijo, pero tienen sus cositas porque básicamente al fallecer la madre de Hilda, que es Lila, ella se tiene que hacer cargo del burdel, aparte de regentarlo, y entonces claro, Levi dice, va a estar todo el rato trabajando con hombres, yo no quiero ser un obstáculo en su camino y que se enamore de mí o que esté en una relación porque yo solo voy a ser un obstáculo para ella. Tiene que fingir una personalidad que no tiene para darle seguridad al resto de chicas y trabajar y regentar el burdel. Entonces tienen todo este conflicto, como os comentó, al final sí que terminan juntos, lo resuelven y Lila pasa solo a regentar el burdel y a estar con Levi. Me encantó, la pareja fue súper bonita. Hilda también es un personaje súper adorable, pero vamos a hablar ahora de lo clave que nos interesa para seguir avanzando con los personajes y con la historia. Y es que, como os he comentado, la preocupación mayor de Levi por la que se une a este sector es por ayudar a Hilda. Quieren volver a encontrar a Rolf, su hermano pequeño, porque, spoiler de la historia otra vez, ¿qué pasa? Que el Sagrado Mecenazgo, en una época donde los niños se contagiaban, exclusivamente niños, de lo que se inventan en el manga, que es la viridola, que yo imagino que se referirán a la viruela por el nombre. Básicamente era una enfermedad que solo se da en niños. En el caso de la viruela no es así, pero no sé por qué se inventaron esta enfermedad. En fin, la viridola en el manga te explican que solo se da en niños y entonces el Sagrado Mecenazgo empieza a hacer unas campañas masivas de vacunación, y en lo que están haciendo estas campañas masivas hemos dicho que Aisia tiene poderes en la sangre, ¿no? Porque proviene de una población, ya hablaremos de esto cuando nos toque hablar de Aisia y de Lise, provienen de una población, tienen un tipo de sangre especial, y este tipo de sangre el Sagrado Mecenazgo lo conoce como el tipo de sangre X. Como las pocas personas que lograron sobrevivir, que ya hablaremos de esto, a la guerra que hay, se empiezan a mezclar con humanos normales, la otra población desarrollan otro tipo de sangre que se conoce el tipo alfa. Entonces esta gente lo que está haciendo es aprovechar la campaña masiva de
de vacunación, que sí que vacunan a los niños de viríola, pero están buscando estos tipos de sangre, la X y la alfa, porque descubrimos que ellos también quieren sanguina. Entonces que dicen, yo me hago con un niño que tenga este tipo de sangre parecida, lo fusiono, que es algo que se discute a lo largo de todo el manga, que se dedican a fusionar a gente con pinturas malditas. Como tienen un tipo de sangre compatible, podemos a lo mejor conseguir alguna especie de bruja o persona que sea capaz también de aguantar la sanguina, podemos concentrarla en ella y traspasárselo a Aisia, porque ya hablaremos de esto, pero Aisia realmente no está muerta, por eso quieren la sanguina. Entonces, ¿qué pasa? Al llevar estas campañas de vacunación, hacían como 3 pruebas. Si en la primera prueba veían que no era compatible, dejaban al niño y lo devolvían a su casa. Cuando pasaba la segunda y la tercera, secuestraban al niño y se lo llevaba, y nadie volvía a saber nada del niño, ni su familia. Se llevaban hasta el médico que se encargaba del niño y etcétera. Esto es lo que pasó con Rolf. Fue un niño muy compatible, se lo llevaron un día y Rolf nunca volvió a ver a su familia. Hilda y Levi no saben nada y al final terminan encontrándose con él. Por eso os he hablado de Bugs. Bugs es Rolf de mayor, lo que pasa es que ha perdido todos los recuerdos, porque cuando fusionaban a los niños con la pintura o hacen cualquier experimento con estas personas, que luego te lo comentan y lo vemos a lo largo del manga, y uno de los comisarios que tiene un poder de borrarle la memoria a la gente, pues lo que hace es eso, le borra la memoria a Rolf, se hace conocer a sí mismo con el nombre de Bugs y leemos de vez en cuando en el manga. Me gustaría hablar más de este personaje, y yo creo que junto con Towen son los personajes que más ganas me quedé de saber algo o de conocerlos más, porque es que de Bugs solo sabes que es un tsundere, y luego al final de la historia lo ves feliz al lado de Hilda y de Levi cuando tienen su hijo, y ya está. Es un personaje muy poco explorado en el manga, pero que al final se reencuentra, vuelven a vivir Levi, Hilda, como os comento, y Rolf juntos con su familia, y están todos perfectos, maravillosos, felices en el burdel. Luego os voy a hablar de uno de mis personajes favoritos, que es Saxen. Saxen, como os estaba comentando, tiene la historia probablemente de fondo más interesante para mí a nivel personal. Me lo podéis dejar en comentarios si estáis de acuerdo. Pero ¿qué pasa con Saxen? Saxen no lo he dejado caer, pero si no lo he explicado lo suficientemente bien, es la persona que, como os digo, fundó el sector 4 de la compañía Vinculum. La compañía Vinculum, para que lo entendáis, es una compañía que viene de la familia Vinculum, para la redundancia, que es una familia comerciante. Y es que efectivamente Saxen es uno de los hijos o herederos directos de esta familia. Te empiezan a contar en uno de sus capítulos su historia de trasfondo, y es que resulta que Saxen era el cuarto, el más pequeño de los hermanos Vinculum, y cada uno, podemos ver que hay 4 sectores, ¿no? Porque claro, cada sector era un sector que fundó uno de los hermanos. Tenemos el de transporte, el de ventas y el de producción, y te cuentan que cuando el niño cumple como 10-11 años por ahí, que tiene como una especie de debut y crea uno de los sectores. Es lo que le pasa a Saxen. Saxen es el niño más infravalorado, todo el mundo en el pueblo dice que no tiene punto de comparación con sus hermanos, que es muy mediocre y etcétera. Y el día que te cuentan que él va a hacer el debut con su sector, él había encontrado una pintura, una obra maldita, y quería ponerla en venta y generar eso, crear un sector dedicado a la venta de obras malditas. ¿Qué pasa? No os lo he contado muy bien, pero cuando empiezan las obras malditas a existir y la gente empieza a robárselas y a vendérselas, la gente también donde había comprado esas obras, claro, a ti te pasa algo malo, pues la gente fue a su compañía, o sea, su familia ya había trabajado vendiendo estas pinturas. ¿Qué pasa? Que la gente venía a echarle la bronca a la familia Vinculum, a decir, oye, mira, me has vendido esta pintura y ha matado a toda mi familia, ¿qué hacemos? ¿Te reviento o qué? Entonces ya habían tenido muchísimos problemas y casi se van a pique, bancarrota por el tema de las obras malditas. Entonces el padre se escandaliza, le dice que haga otra cosa. ¿Qué pasa? Que la pintura que ha cogido Saxen, que yo no me voy a dedicar a hablar en detalles de ellas, pero es tan concreto, os la destaco, se llama Manantial del Cariño, y es una pintura que se encargó porque una madre quería crear una pintura que protegiese a su hijo el día que ella no estuviera. Entonces esta pintura, que hace, coge como propietario a Saxen y le protege cada vez que le ve llorar, pasarlo mal o que dice algo que se está quejando, le protege. ¿Qué pasa? Que el padre le dice, oye, deja la pintura, tal, y Saxen empieza a llorar, a decir que le tienen infravalorado, que no sabe por lo que estaba pasando en el pueblo, que él también es capaz de crear un sector, que le dé la oportunidad, y la pintura dice, ah sí, me cargo a tu padre. ¿Qué pasa? Que ve, porque no me lo esperaba en el manga, hablaremos luego de esto, pero decapitan al padre delante de él. Hasta el momento no ves nada tan gore en el manga y digo, no puede ser, y yo sabía que le iba a pasar algo por el ambiente y la atención al padre, pero no que lo iban a decapitar delante del niño. Pues que la pintura no se queda sola y dice, mi niño, tú lo estás pasando mal, yo me cargo a todo el pueblo. ¿Qué pasa? Efectivamente, la pintura hace estragos por todos sus pueblos, empieza a matar a casi todas las personas, vienen sus hermanos, y a uno de los hermanos sabes que al menos no le mata, pero vete a saber tú qué ha pasado con los otros 2 hermanos. En fin, y se despierta en medio de la nada y aparece Loki, su salvador, que por eso él funda la compañía. Día tras día, porque está todo el rato pegándole palizas la pintura, casi mata a Loki, ¿no? Que Loki en realidad es inmortal, hasta que se quede sin sanguina, claro. Pero bueno, lo que pasa es que día tras día intenta hacerse con esta pintura, no puede. Saxen al final supera sus miedos, reflexiona y dice, pa'lante, y consigue idear una manera para que puedan capturar a la pintura, y desde aquel entonces se dedica a seguir a Loki y le llama su socio. Vuelve a su pueblo, supera sus miedos, enfrenta y le tira cara a su hermano mayor y le dice que por favor que le deje otra oportunidad, que sabe que se ha equivocado, pero que va a ser un sector centrado en las obras malditas y que le va a salir bien de verdad. Su hermano le da la oportunidad, y en la línea presente que nosotros hemos
la historia, Saxen ya no es un niño de 10 años, tiene 46 años y el mejor sector de los 4 es el de las obras malditas, entonces le ha salido bien. Como digo, mi personaje favorito. Luego tiene un arco donde le secuestran y se va a Asgard, que es la peor prisión que tienen en el manga, le borran los recuerdos pero lo vuelve a recordar todo. En fin, es un personaje súper interesante. Me gustaba porque era como el cabecilla del grupo, siempre estaba todo el rato investigando sobre la torre de Babel, que es la torre donde luego veremos que aparece Aisia y que están las últimas peleas en el manga. Tiene que ver mucho con la historia de trasfondo de Aisia y ahí tienen que llevar a cabo unos rituales para revivirla y tal. O sea, es el personaje que siempre te da la información clave de a dónde va a tirar la historia. El cabecilla, el que se entera de todo. Luego me gustaba mucho su carisma y la historia que tenía con Mona, que es el otro personaje del que quería hablar aquí. Mona es la hija adoptiva de Saxen, la ve huérfana un día, la adopta, hacen su casa juntos y tal. Y Mona, que en realidad no trabaja en el sector 4, la ves en el manga todo el tiempo en el sector porque todos sus tiempos libres se va allí para cuidar de Saxen, ver que no se esté descuidando, siempre estar a su lado. De hecho, cuando le secuestran y tiene que ir a la prisión, Mona no tiene poderes, no pelea, por eso no pertenece al sector 4, ni trabaja con las investigaciones, pero le pide a los chicos que por favor que se unan y que lo traigan de vuelta. La relación que tienen es muy bonita y Saxen fue un personaje muy interesante. Su historia de cómo supera su miedo, sus inseguridades, el dudar constantemente de sí mismo y ese complejo de inferioridad y tira para adelante y sigue con sus sueños, que es hacer la compañía de obras malditas para Loki, pero porque a él también le fascinan, y la relación que tiene con Loki luego de socios y ver cómo en realidad sí que le tiene cariño me fascinó. Y ya que nos vamos acercando al final, os voy a hablar de Elise y de la bruja, o más bien conocida como Aisia. De Aisia vas a comentar unas cosas y lo más importante que se ve constantemente, que por eso ocurre este manga, es la relación que tienen Aisia y Loki, que es una relación que me llamó mucho la atención porque normalmente los shonen, cuando ves, porque lo vemos claro, y uno de los paneles que lo dejaré, que es de los más bonitos del manga, que es cuando Aisia tiene la oportunidad, porque descubrimos que Aisia ha estado todo este tiempo viendo el viaje de Loki, el siglo y pico que ha estado vivo haciéndose con las pinturas, cuando la intentan revivir y tiene ese pequeño momento en el que la ve le dice: tío, te he estado viendo todo este tiempo y me ha dado una pena no poder interactuar contigo. Ha sido un poco como Loki al principio, no existía, pero no estaba en el mismo plano, por eso no podía comunicarse o interactuar con Loki. Entonces le da esa segunda oportunidad de vivir con Lisa y etcétera, pero en el momento en el que como que la van a revivir, Loki tira para atrás a Lisa y le dice que no lo haga. Me gustó muchísimo porque, como os comento, los shonen, tú cuando ves al interés romántico, porque ella le dice que le quiere más que a nadie en el mundo, aquí hay un interés romántico que no te lo dejan de manera explícita, pero tú, yo y todo el mundo lo sabe, que aquí hay algo romántico que nunca florece, por desgracia, ya hablaremos de eso. Nada, me gustó mucho porque, como os comento, en el shonen típico, si hay un interés romántico y el otro ve el personaje principal que le está pasando algo, comprensible, porque las emociones no son racionales ni son lógicas, normal. Yo veo a alguien que quiero que le están haciendo daño y lo primero que me paro no es a pensar exactamente, pero claro, Loki, que conoce a Aisia, dice: a ella no le gustaría esto, así que no lo hagas, por favor, para. Me gustó mucho porque creo, va a sonar un poco cursi, pero querer a alguien también es saber cuando tienes que dejar ir a la persona, y eso es lo que sabe Loki, y me pareció muy bonito porque, como digo, quizás no ha sido el personaje más expresivo, pero sabe en el momento en el que tiene que dejar ir a Aisia, y es algo que no estoy acostumbrada a ver en el típico personaje o en el protagonista shonen, así que mis dieces, y ahí te deja claro la relación, aunque es un hecho constante en el manga, no la ves todo el tiempo, ves si son pequeños flashbacks en las que Loki recuerda a Aisia, y como digo, es algo constante, un pilar central del manga que no ves constantemente, pero es que no lo necesitas porque con estas pequeñas acciones ves lo bien escrita, lo bien fundada que está. Entonces mis 10 es a Hachi. Y en cuanto a Aisia, para que puedas entender este vínculo tan especial que tiene con Loki, descubrimos los que he contado al principio de la historia, para no enrollarme mucho, que es una niña que ha sido enfermiza, huérfana, encerrada, maltratada, explotada, que no ha disfrutado de la vida, pero que aún así ella disfruta en ayudar a las personas y en hacerlas felices, hasta que todo acaba yendo mal y decide con su último poder o su última parte de sanguina dejar a Loki libre. Pues descubrimos al final de la historia que Aisia en realidad es princesa de una población de gente, porque antiguamente había dos pueblos, los humanos normales, tú y yo, todos los que vemos este vídeo, y luego unos humanos que son como Aisia, que en su sangre tenían pues una especie de poder especial y con ella podían pues producir milagros, ¿no? ¿Qué pasa? Que construyen la Torre de Babel que vemos en el manga, y la Torre de Babel como que es limítrofe con el país de los humanos normales, y también como en la vida real, aparte de caprichosos y egoístas, pues la gente se enfada, no sabemos muy bien por qué, y empieza una guerra porque no le gusta la torre. ¿Qué pasa de esta gente? El pueblo de Aisia dice: somos pacíficos, no me interesa una guerra. Se van a la torre, dejan a Aisia allí, entre ellos se juntan unos cuantos ahí, con su sangre piden por favor que se mande a Aisia a 3000 años en el futuro. Y entonces ahí es cuando aparece de pequeña, vemos todo el presente de la historia, toda su vida, que vive en un orfanato siendo una niña enfermiza, etcétera, etcétera. Porque lo que querían es que ella pudiese tener la oportunidad de vivir, pero no en un mundo con guerra. Y entonces básicamente su pueblo, los pocos que quedaron, como estábamos hablando antes con el tema de la viridola, se mezclan con los humanos normales, los pocos que quedan, pero no existe como tal esta población, ¿no? Entonces de esta historia, de esta población viene Aisia, y lo que descubrimos es que el sagrado mecenajo, con el tema de las sanguinas, quieren coger a Lise, a Loki y Noelian,
Noelian, que hablaremos más adelante de él, que es el villano principal, reunir toda la sanguina y invocarla, que ella al final no quiere esto y le da esa segunda oportunidad al final de la historia. Con sus últimos poderes, revierte todos los efectos negativos de las pinturas malditas y le da esa segunda oportunidad a Loki de vivir una vida como humano rodeado de los que quiere. Y luego tenemos que hablar de Lise, que es un personaje tan importante, pero que no he podido dejar caer de alguna manera. Os he explicado toda la historia y no he hablado mucho de ella. Lise, ¿quién es? Lise es una niña que en un principio se encuentra a Loki en una de sus misiones, de hecho creo en el tomo 2, en los primeros capítulos, y es una niña que en un principio aparece como en una especie de marco, entonces creemos que es como una pintura maldita que de repente recobra la vida, pero no tiene recuerdos de su familia, ni de dónde viene, ni de quién es, solo que tiene una etiqueta que pone Lise. Descubrimos de Lise a lo largo de la historia que se la conoce al final como la segunda bruja o el segundo elixir, porque tiene los mismos poderes que la bruja o que Aisha, o sea, ella es capaz también de controlar la sanguina, que de hecho vemos en muchos momentos a lo largo del manga que cuando lo descubren, más allá de la mitad, le traspasa sanguina a Loki para que tenga sus poderes aumentados y en peleas pues no lo maten, ¿no? Y luego Loki se lo vuelve a transferir a ella, o sea, tiene este poder que tenía Aisha y luego también es capaz de borrar firmas de las pinturas, es decir, de hacer que desaparezcan y luego también de ella crear firmas nuevas y volver a purificar esos dibujos, ¿no? Que es lo que hace con Pokyu, el pollito este que les lleva a lo largo de toda la historia. Lisa es una niña súper carismática, al principio pues claro, ve que Loki actúa tan distante con ella y no se lleva muy bien, pero luego empieza a conocer más la historia de fondo de Loki y me pareció súper bonito porque era un momento en el que Hilda le dice que es normal que Loki pues todavía siga pensando en Aisha y que le tenga cariño, pero que en ningún momento se rinda ni que tenga miedo y que permanezca a su lado, porque todas las personas tenemos un lugar especial o irreemplazable en el corazón de otra y ella no ocupará el de Aisha, pero tendrá su lugar propio. Y digo, mírala a la niña, le ha dicho esto a la Hilda y lo ha entendido perfectamente y se pasa todo el manga diciendo yo me voy a ganar mi lado especial al lado de Loki, le tiene un montón de cariño. Lo único que tengo emociones o sentimientos un poco encontrados, ya hablaremos de esto, es que la relación que se genera entre ellos no es de hermanos, no es de padre e hija adoptiva, va más allá, es el cliché este de familia encontrada, que no hay un sentimiento realmente que lo describa. Al final vínculo y toda la gente que rodea a Loki se acaban convirtiendo como en familia, las personas más cercanas, y el vínculo que tienen concretamente Lise y Loki va más allá porque Lise siempre ha estado a su lado apoyándole con toda la búsqueda de Aisha y al final lo que quiere es estar con ella, verla crecer y vivir su vida de humano junto con ella, sin romántico ni nada por medio, sino como familia. Y al final de la historia ves en los extras, en el epílogo, que parece también como un salto de 3 años después y luego más años después todavía hay 2 saltos. El salto 3 años después ves a una Lise un poco adolescente que parece que está enamorada o que tiene un crush o un interés, algo por Loki, que yo dije extraño, no, por favor, que son familia, aquí no pueden liarse. Y bueno, menos mal que no, parece que al final terminan como pareja de trabajo, de encargo, están todo el tiempo juntos y tal, pero oye, nada más que eso, digo, menos mal. Bueno, es una relación muy bonita, me gustó mucho ese segundo final en el que le da otra oportunidad y está siempre al lado de Lise, la protege y como digo, no ves nada más que algo inocente, una relación de familia muy bonito. Al principio sus reacciones son las que tendría cualquiera y luego la relación que acaba teniendo con Loki es muy bonita. De hecho, vemos en el epílogo que recupera la memoria cuando se revierten todos los efectos y recuerda a la familia que tiene, etcétera, etcétera, pero aún así decide estar con nuestro protagonista. Otro final me hubiese gustado, pues puede ser Aisha y Loki, que como os digo, volveré a hablar de esto, lo retomaré, pero aún así muy bonito, y Lise me pareció súper tierna, de mis personajes favoritos. Y ya para ir terminando el vídeo, que se está quedando larguísimo, vamos a hablar de Noelian. De Noelian voy a hablar muy brevemente, porque es el villano principal, es la persona que lleva el sagrado mecenazgo, que nos cuenta Aisha luego que fue el hijo adoptivo del noble que la tuvo captiva, el noble al que se la vendieron, pues sí, porque tenía una salud muy frágil y pues nada, él le conoce un día, ve al niño y le dice te voy a hacer sano, y de repente le dibuja así como en un dibujo literal con los brazos así tipo qué sano estoy. No solo hace que el niño esté sano, sino que a Aisha le hace inmortal, o sea, de la sanidad ya pasó a otro nivel. Dijo yo te voy a dar salud la que quieras, tanto que vas a ser inmortal. Bueno, Noelian al ver esto y según va creciendo y ve que está vivo y todo gracias a ella, la pone como en un altar, la convierte en una especie de diosa y por eso crea el sagrado mecenazgo. El sagrado mecenazgo es una religión que tiene la tapadera esta de vamos a preservar la cultura, jaja, por eso nos hacemos con las pinturas malditas, pero esto es mentira. O sea, es una religión donde Aisha es la diosa, mata a su padre adoptivo, al noble este, y se hace con Aisha y le da como encargos ya más personalizados, y Aisha le dice hey, tú eres ese niño, ¿verdad, Noelian? Vas a ser amigo, y hace que se pongan velos y todo porque se cree que es impuro, que no puede tener contacto con ella, lo que sea, y al final pues Aisha termina falleciendo y él se lamenta a lo largo de toda su vida al haberlo hecho mal, cuando en realidad Aisha lo único que quería era un amigo. Pero bueno, lo que descubre es que
que sí se hace con las 159 pinturas, que las que ha quemado Loki, pero que tiene todavía el poder dentro de él, el mismo que es una pintura, las pinturas que tiene Elise, porque Elise es una de estas niñas de la Viridola, ¿no? O sea, la cogieron, la secuestran y se conoce que es hasta ahora el experimento más compatible, tiene de un 80% de compatibilidad o superior, porque tiene los mismos poderes y es una segunda bruja. Pues ella tiene poderes y también controla la sanguina. Y luego Noelian también, que se ha estado haciendo con pinturas, ¿no? Entonces dice, si yo junto a las 159 hago un ritual y se los traspaso al cuerpo que tengo aquí de Aisia, voy a ser capaz de revivirla. Pues descubrimos que todo esto no pasa así. Aisia en este momento como que reencarna, resucita, le pega un tirón de oreja y le dice, pero si yo solo quería ser tu amiga, ya está, no tendrías que haberme tratado así. Y él dice, Aisia desaparece, de Noelian no sabemos nada al final de la historia, pero oye, me gustó mucho que creara el sagrado mecenazgo, porque de verdad que la historia parecía el Team Rocket, o sea, iban por aldeas y por ciudades, de repente había un comisario que era un líder en cada ciudad y digo, pues nada, parece que estoy en Kanto viendo las primeras temporadas del anime de Pokémon, pero bueno, no ha tenido mayor propósito, su historia no fue muy interesante, pero había que comentarlo porque es el villano y el jefe de la organización mala, villana principal del manga. Vale, vamos a resumir brevemente los puntos positivos de la obra, porque la obra tiene muchísimo. Lo primero es el arte, para los que seáis superficial como yo, los coloreados, los entintados, todas las ilustraciones que publica este hombre, que tenéis en Twitter más, le sigo y voy a dejar alguna que otra. Hay una de mis favoritas que me volví loca buscándola y tuve que buscar una publicación todo el rato haciendo scrolling, tirando para abajo, del 2017, 2018 por ahí, que dije, pedazo joya, me encanta cómo se miran Aisia y Loki en ese dibujo. Creo que son Aisia y Loki, no son Loki y Lise, porque los ojitos que tiene Loki me mataban. Los dibujos son preciosos, cuando ve las portadas todas que luego le quitas la sobrecubierta y tienen otra expresión, maravilloso. De hecho, me sorprendió bastante que para ser su primera obra publicada, porque es que no ha publicado más, ha salido en otros recopilatorios que haces alguna pequeña historia y hay otros 20 autores, pero para ser la primera que le publican tiene un estilo muy pulido, que no es algo que veo siempre en primeros mangakas, y me sorprendió muchísimo. Luego la historia está tan bien hilada. Al principio me asustó mucho porque tú te ves el manga y dices 8 tomos, que eso es otra cosa que también hay que aplaudirlo, o sea, ha sido capaz de reventarle en toda la cara a shonen que son larguísimos, y es verdad que él mismo, luego lo comentaremos, dijo que le hubiese gustado tratar más cosas, pero la historia con su world building, el sistema de la magia y todo, en 8 tomos perfectamente entendemos tú y yo la historia, las peleas, todos los conflictos principales, no he necesitado explayarse de manera innecesaria y ha sabido qué hacer con la historia en todo momento. Así que mis 10 es por esa parte. La historia es muy lineal, como os digo, yo veo las portadas y digo, hay un personaje diferente en cada portada. Digo, esto es un problema. Si me metes tantos personajes, al final no te va a dar tiempo de desarrollarlos a todos y en conjunto a la historia, y aquí o se van los personajes o la historia por el camino. No, ha sabido mantenerlos a los dos. Como digo, la historia maravillosa va ciudad por ciudad, que al principio dices, puede ser un poco aburrido. No, porque por cada ciudad que vas, que parece una subtrama o una misión secundaria, por decirlo así, todo se hila con que van haciéndose información con la misión principal, como si esto fuera un juego, que es descubrir qué ha pasado con Aisia y cargarse las 159 pinturas. Pues van todo el rato consiguiendo información según van ciudad a ciudad. Por ejemplo, van a la de Towen, descubren que tienen que ir a la siguiente ciudad porque hay un comisario que tiene información importante para saber qué está pasando con el sagrado mecenazgo. Luego, cuando van allí, secuestran a Saxen, pero todo mientras van ayudando a gente, y descubres también de los personajes secundarios. De verdad, muy cohesiva, muy bien escrita y sorprendía gratamente. Los personajes de la historia, como os comento, yo me asusté al ver a tantos personajes, pero son todos súper carismáticos. Tú estás en el tomo 3 y ya estás llorando por la historia de Towen cuando apenas lo conoces de nada. Y digo, es que está tan bien contada, de verdad, la empatía, cómo lo transmite, la relación que desarrolla en tan poco tiempo entre todos y que te la creas, maravillosa, ¿verdad? Los personajes son encantadores. Luego los extras, que ahora hablaremos de eso, hace que tengan todavía más personalidad, así que chapo, los personajes me encantaron también, sus diseños muy originales. En el tomo 5, si no me equivoco, hay unos extras donde te explica qué clase de videojuegos jugarían a día de hoy o qué clase de streamer sería, que yo digo, este es el servicio que yo pido, que me enseñes cosas extras de los personajes. Tienes también las fichas donde te pone la edad, la altura, te habla, a lo mejor te da comentarios extras sobre ellos. De verdad, eres capaz de ver giros en los personajes, cosas tan tontas como qué clase de streamer serías, pues te da como más pistas sobre su relación. Por ejemplo, todavía me acuerdo de que Hilda y Levi jugaban o streamearían juegos o novelas visuales de cita tipo Tome, que yo digo, les pega perfectamente. Otros que eran más tipo de pelea, que tú dices son detalles tontos, pero que tú lo disfrutas tanto, y dices, en la actualidad, y para cómo te dejan ver de los personajes, se le veía que tenía ideas interesantes. Los giros que tiene la historia, como digo, de repente estás leyendo un manga que tú no crees que tiene nada de gore, sabes que va a pasar algo y de repente pasas la página y decapitan al padre de Saxen delante del niño con el chorro de sangre y todo, como si fuese esto un manga gore, que yo digo, esto es maravilloso, no me lo esperaba para nada. O lo que he comentado a detalle, el tema de que Loki de repente haya optado por la ruta de ser un buen protagonista no característico que suelo ver por ahí de shonen, y tenga cabeza y diga, no, a ver, lo que Aisa querría es esto, no vamos a hacer esto. Y digo, tiene sus giros que tú sabes que el personaje podía tirar por ahí, pero que no estoy acostumbrada a ver, y son interesantes. Luego la relación de Loki y Lise, yo ya lo dejé caer en Twitter, que yo creo que esto es una pista malísima, a menos que hayáis jugado la trilogía
trilogía de Light It, de verdad os lo recomiendo muchísimo si os gustan los juegos así con inspiración de fantasía, pero la relación que tienen me recuerda mucho a la que tienen ellos dos. Aquí parece más como de padre adoptivo la relación que hay entre Theo, el protagonista de este juego, y entre Fina, pero se parecen muchísimo, o sea, no necesariamente, pero eso me recuerda muchísimo a la relación que tienen estos dos. Si te gusta el manga, si te gusta el juego, viceversa, te recomiendo los dos básicamente. Así muy a resumidas cuentas, es un juego que se desarrolla con Efina, que es una niña dragón y tiene un poder de ver físicamente las mentiras y van ciudad por ciudad arreglando las cosas. El tema de que fuesen ciudad por ciudad, de que tuviesen personajes secundarios interesantes y luego la relación que se desarrolla entre los dos, que parece eso más de padre e hija adoptiva, pero en realidad es simplemente familia encontrada, simplemente que son familia el uno para el otro y ya está. Me recordó muchísimo. Yo dejo recomendaciones de juegos, pero digo, para colmo me recordó juegos favoritos, entonces para mí ya eso es un plus. Y por último, las peleas, es verdad que no son las más interesantes. Yo al principio veía a Loki con un marco y digo, a ver qué vas a hacer, hijo mío, pero es verdad que como van las peleas, el sistema de la sanguina de repente te lo mezcla con flashback, que no interrumpe la historia, sino que te da todavía más contexto. Está todo muy bien hecho y aunque no son las mejores del mundo, ni el sistema más interesante, ni el más original, cumple con su objetivo. Luego tuve un apartado que lo voy a explicar muy brevemente, que yo llamé espinitas, pero a resumidas cuentas lo que yo quería era extras para poder conocer más a los personajes, y luego este extra que me hubiese gustado, porque el final está muy bien como está, pero me hubiese gustado ver un final donde Loki, tristemente al final ya fallezca y se vuelva a encontrar con Aisia, por cerrar ese final romántico que me has dejado todo el tiempo a lo largo del manga, y yo quedarme feliz y verlos siendo felices después de lo mal que lo ha pasado Aisia en vida. Pero bueno, aún así el final este de optar por familia feliz me pareció muy bonito, y que se quedara con Lise, que es con la que ha desarrollado realmente su relación a lo largo del manga, pero como digo, eso es extra, por dejar el final ya con una guinda en el pastel y que fuese maravilloso y lo recordara con todo el cariño del mundo, y hasta él mismo lo admite en el último tomo, si no me equivoco, en la sobrecubierta o al final los extras pone que le hubiese gustado contar más de los personajes porque se le quedaron cosas sueltas. Es verdad, si lo hubiese hecho, pues yo a ese manga ahora mismo le puedo dar más o menos, creo que un 8,5, le hubiese dado un 9 y pico, porque de verdad es que está muy bien con la extensión y todo, pero bueno, eso, me hubiese gustado ver más de los personajes. Él dice que cuenta algunas cosas en Twitter, tampoco hay tanto, y eso que han pasado ya unos años desde que terminó el manga, ¿no? Terminó en 2020, estamos en 2024, pero bueno, me quedo con espina de conocer más al elenco, de que hubiese sacado una continuación. Quizás si tuviera anime, pues podríamos ver esa clase de extras, pero bueno, lo dudo, una pena, pero ojalá que tuviera anime. Y luego ya voy a dar, como sabéis, mi opinión, recomendaciones, y ya vamos a cerrar con el vídeo porque es larguísimo, pero de verdad, o sea, si queréis que haga más reseñas de shonen, yo soy la clase de persona que voy a todos los detalles, así que lo siento por vosotros. En fin, recomiendo un montón esta historia, como digo, si habéis llegado hasta el final, muchas gracias. A la chica que me ha recomendado esta historia también, muchas gracias, de verdad que es buenísima. Si queréis leer un shonen distinto, que sea así cortito, como te digo, 8 tomos, es que no es más, tampoco va a ser lo más interesante ni lo más original que te va a encontrar, pero de verdad te va a poner los sentimientos a flor de piel. Tienen historias con personajes interesantes, un elenco variado, los dibujos son preciosos, y el valor, lo que hay de fondo, les digo, principalmente todo va en torno a esto de familia encontrada, como Loki al final consigue cumplir esa última voluntad de Aisia, maravillosa. Si tienes ganas de leerte un shonen diferente, un shonen corto, algo que te quieras leer rápido porque estás ya cansado entre lecturas, de verdad que es un soplo, es aire fresco, es algo nuevo, me ha gustado muchísimo, muy contenta, y de verdad que lo recomiendo con todas las ganas, así que os leo en comentarios si lo habéis leído ya, si ahora lo vais a hacer, si tenéis otras opiniones o cosas que comentarme. De verdad son cerca de 30 y pico capítulos, pero se lee súper rápido, súper disfrutable, y poco más. Como siempre os leo comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por aguantar hasta aquí, que ha sido un vídeo muy largo, y chao.